Hoy presentamos Inocente de un culpable. Eran las 3:42 am cuando Eddie y su grupo de amigos llegaron a su casa que le había heredado su abuela en la colonia El Roble, una zona suburbana tranquila en las afueras de la ciudad. Habían salido a festejar el cumpleaños número 23 de Tomás en un bar conocido como El Sótano, ubicado en pleno centro. Las risas y los restos de alcohol aún se arrastraban en sus voces mientras caminaban tambaleando por el jardín. Eddie se adelantó unos pasos para abrir la puerta, pero esta ya estaba abierta. ¿No la cerraste?, preguntó Lucas con voz pastosa. ¿Cómo no iba a cerrarla?, respondió Eddie, confundido. Yo la cerré con llave, estoy seguro. Empujó la puerta con suavidad. Un crujido de bisagras secas dio paso a un silencio asfixiante. Lo que encontraron adentro pareció una escena sacada de una pesadilla: los sillones volteados, la lámpara rota en el suelo, sillas tiradas por todas partes. Las paredes tenían manchas oscuras. Había un rastro de sangre que se arrastraba desde la cocina hacia el pasillo. Y ahí, justo frente al ventanal, yacía el cuerpo de una mujer brutalmente asesinada. Tenía el rostro casi desfigurado, su cabello estaba pegado con sangre a las tablas del piso y una pierna torcida en un ángulo imposible, la ropa desgarrada. Su mirada vacía apuntaba hacia el techo. Nadie se movió, nadie gritó, hasta que Abril cayó de rodillas y soltó un chillido desesperado que rebotó por toda la casa. La policía llegó media hora después, despertando a todo el vecindario. Eddie fue el primero en ser interrogado. Luego, uno por uno, todos los presentes fueron llevados a declarar: Lucas, Tomás, Abril, Fernando y Majo. ¿Sabía quién era la chica?, preguntó uno de los agentes. No, no la conozco, nunca la había visto, dijo Eddie, sudando frío. El cuerpo fue identificado esa misma mañana como Valeria Gómez, una joven universitaria desaparecida desde hacía 4 días. El país había seguido su búsqueda. Su rostro estaba en redes, en pancartas. Era imposible no haberla visto. Pero entonces, ¿cómo había terminado muerta en la casa de Eddie? En la inspección encontraron huellas dactilares de Eddie en el cuchillo ensangrentado, restos de cabello de Valeria bajo la alfombra de su habitación, ropa interior femenina oculta en la cisterna del baño, y en el sótano, un rastro de sangre en la pared, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza allí. Los medios estallaron. El asesino universitario, lo llamaron. Grupos feministas protestaban frente a la comisaría. El caso se volvió viral. A pesar de su insistencia en que no sabía nada, Eddie fue arrestado formalmente por el delito de homicidio agravado. El juicio comenzó 6 semanas después. La sala estaba abarrotada de periodistas, vecinos y curiosos. Eddie entró con el rostro demacrado, ojeras profundas y la barba descuidada. Apenas levantaba la mirada. El fiscal presentó las pruebas con contundencia: videos, registros telefónicos, ADN. El jurado parecía convencido desde el segundo día, pero fue durante el 4.º día cuando ocurrió algo inesperado. El detective Mendoza, ya retirado del caso, se presentó voluntariamente ante el juez para ofrecer nuevas pruebas: un video captado por una cámara de seguridad que había sido ignorado durante la investigación inicial. En ese video se veía claramente a Lucas saliendo de la casa por la ventana lateral a las 2:48 am, una hora antes de que Eddie y los demás regresaran. Ese fue el hilo que comenzó a desatar todo. La policía detuvo a Lucas a las pocas horas, pero al interrogarlo, algo escalofriante sucedió. Lucas no negó nada. ¿Mataste a Valeria Gómez?, le preguntaron. Sí, solo, no, aunque yo hice lo necesario. ¿Qué significa eso? Lucas sonrió. Eddie era el blanco desde el inicio. Según la confesión de Lucas, el plan se había comenzado a gestar hacía más de un mes, durante una reunión en casa de Majo. Fue en un comentario aparentemente inocente: Eddie se cree mejor que nosotros desde que se quedó con la casa de la abuela, ni nos invita ya, dijo Tomás con amargura. De ahí, la conversación escaló. Lucas propuso una lección que lo humillara. Fernando, dudoso, dijo que podría funcionar si era algo impactante pero reversible. Pero Lucas ya tenía otra cosa en mente. Había conocido a Valeria por una app de citas falsa que él mismo programó para conseguir presas fáciles.
La citó en la casa de Eddie un día antes del supuesto festejo de cumpleaños. ¿Y los demás sabían que ibas a matarla?, le preguntó Mendoza. No exactamente, pero sabían que la chica no iba a salir de ahí. Lucas drogó a Valeria con un sedante líquido en su bebida. La llevó al sótano. Majo fingió no saber, pero fue quien le dio acceso a la casa. Tomás ayudó a mover el cuerpo luego de la muerte. Fernando fue quien colocó las pruebas falsas. Y Abril no sabía el plan completo, pero aceptó fingir histeria para reforzar la coartada. El grupo entero planeó culpar a Eddie. ¿Por qué Eddie?, preguntó el juez durante la audiencia extraordinaria. Porque era el más débil, el más fácil de hundir. Nadie creería que sus mejores amigos le harían esto, respondió Lucas. Con las nuevas revelaciones, el caso cambió completamente. Se ordenaron detenciones inmediatas. Majo fue arrestada en casa de sus padres. Fernando intentó escapar a la frontera norte, pero fue capturado. Tomás se entregó voluntariamente. Abril fue la única que colapsó emocionalmente al saber que la chica había sido asesinada realmente. En su declaración lloró desconsoladamente. Pensé que era una broma, solo eso. Lucas dijo que estaría viva cuando volviéramos. Me lo juró. La defensa de Eddie exigió su liberación inmediata, pero el fiscal pidió más tiempo. Había sospechas de que alguien más había participado, alguien que aún no había sido identificado. Las cámaras mostraban una figura encapuchada saliendo detrás de Lucas. No era ninguno de los otros cuatro. Y ahí comenzó la nueva pesadilla. Durante el análisis de los dispositivos de Lucas, se encontraron chats borrados, mensajes encriptados y grabaciones extrañas. En una de ellas, se escuchaba una voz distorsionada: la caída de Eddie es el primer paso, después vienen los otros. ¿Otros? ¿Era solo una venganza personal o había un plan más oscuro detrás? Eddie fue liberado, pero no declarado inocente del todo. Aún estaba bajo investigación, y sobre él pesaba algo peor que la cárcel: la traición, la paranoia, y la duda constante de si lo peor ya había pasado. Eddie se recluyó en un departamento pequeño, con puertas reforzadas y cámaras en cada esquina. Recibía amenazas anónimas. Notaba autos estacionados demasiado tiempo frente al edificio. A veces creía ver a Lucas en sus sueños, o en la calle, sonriendo entre la multitud. Una noche, en la televisión, vio una entrevista con uno de los fiscales del caso. Dijo algo que lo heló. Nos preocupa que Lucas nunca quiso escapar. Quería ser capturado. Quería que se descubriera todo, como si fuera parte de algo más grande. Eddie se levantó del sofá, fue hacia la ventana, y en la acera, parado bajo un farol, había un rostro familiar. Era el sexto amigo del grupo, uno que Eddie pensó que se había alejado años atrás, uno del que nadie hablaba: Bruno. Y Bruno estaba mirando directamente hacia su ventana, sonriendo. Eddie no se movió, solo observó. Bruno seguía allí, bajo el farol, con una chaqueta gris y una mirada que destilaba algo entre compasión y burla. Eddie parpadeó, y Bruno ya no estaba. La mente de Eddie se llenó de ruido. Bruno había sido parte del grupo años atrás, el más callado, el más observador. Se alejó tras una fuerte discusión con Lucas. Nadie lo volvió a mencionar. Al día siguiente, Eddie fue directamente a la fiscalía. Preguntó si alguien más había sido nombrado. Nadie. Buscó en las redes, en bases de datos. Nada. Fue entonces cuando contactó al único en quien aún confiaba, el detective Gael Mendoza. Mendoza recibió a Eddie en su casa, fuera del sistema, sabiendo que algo más grande se cocinaba. Bruno, dices, repitió pensativo. ¿Sabías que ese nombre aparece en unos archivos antiguos del centro juvenil donde todos ustedes asistieron hace años? Eddie no lo recordaba, pero al revisar, se sorprendió. Bruno tenía expediente psiquiátrico desde los 14 años por comportamiento antisocial, manipulación avanzada y diagnóstico de rasgos psicopáticos de alto funcionamiento. Lucas no fue el cerebro, dijo Mendoza con voz firme. Fue un ejecutor. El verdadero planificador fue alguien que ya había estudiado a todos ustedes desde antes. Y lo peor, Bruno no había desaparecido, solo había cambiado de identidad. Estuvo en Europa, luego en México, luego de nuevo en Argentina.
Había estado siguiendo a Eddie desde hacía meses, incluso antes del asesinato. Con ayuda de Mendoza, lograron rastrear un alquiler a nombre de NR en una zona rural. Al llegar allí, encontraron algo mucho peor que una simple cabaña abandonada. Había fotos impresas de todos los amigos, líneas que conectaban cada rostro, grabaciones de conversaciones privadas y un plan escrito en una pizarra que decía: Fase 1, vincular a Eddie al crimen. Fase 2, filtrar pruebas parciales. Fase 3, generar crisis colectiva. Fase 4, romperlos desde adentro. Bruno no buscaba solo venganza. Buscaba demoler la estructura completa del grupo de amigos que alguna vez lo excluyó, humilló y olvidó. Las grabaciones dejaban en claro que él había manipulado a Lucas por años, lo había convertido en una marioneta. Fue él quien creó la app falsa, quien le sugirió el juego, quien le entregó el sedante y quien después filtró a propósito las grabaciones a la policía para que Lucas fuera atrapado, volviendo todo un espectáculo mediático. Bruno no solo odiaba a Eddie, odiaba a todos. Una semana después, ya como escena sospechosa la ubicación de Bruno, Eddie recibió un sobre sin remitente. Dentro había un celular, solo tenía un video. En él, Bruno aparecía frente a cámara, tranquilo, sentado en una habitación en Pinambre. Hola, Eddie, no te asustes, ya pasó lo peor. El juicio, la cárcel, los traidores. Ya no tienes a quien temer, salvo a ti mismo. Bruno sonrió. ¿Sabes qué hiciste tú? Nada. Y eso es lo más grave. Cuando yo lloraba por ayuda, tú mirabas al suelo. Cuando Lucas me humillaba, tú reías. Cuando te heredaron esa casa, ¿nos llamaste? No, te alejaste, creciste, olvidaste. Pero entonces fue cuando miré hacia atrás, hacia tu abuela, la casa. Tal vez yo soy una persona sin emociones, pero mi abuela me crió con tanto amor y compasión que tal vez es la única persona a la que puedo sentir un afecto genuino. Hace 60 años mi abuela construyó su casa con esfuerzo, y lo logró. Mi abuela conoció a una decoradora de interiores del hogar viendo potencial en mi abuela, así que, esta mujer le propuso que trabajaran juntas como socias, viendo lo bien que le había quedado su casa a mi abuela. Pero esta señora le puso una trampa a mi abuela. La hizo firmar unos papeles que las acreditaban como socias a las dos. Entre esos papeles estaban la cesión de derechos de la casa de mi abuela. Por la emoción del momento ni los leyó ni revisó, despojando a mi abuela de lo que tanto le costó construir, su casa. Revisando fotos antiguas, direcciones y nombres. Finalmente encontré a la mujer que nos arrebató la casa, tu abuela. Así que utilicé a tus amigos para llegar hasta ti. Tal vez no puedo recuperar la casa, pero sí, acabaré contigo. Mi juego terminó, pero el tuyo apenas empieza. La imagen se cortó. Horas después, se encontró el cuerpo de Bruno, colgado del techo de una vieja fábrica, con un mensaje en la pared escrito con sangre: el sacrificio es el cierre perfecto del círculo. La policía cerró el caso como suicidio, pero para Eddie, nada estaba cerrado. Abril fue internada en una clínica psiquiátrica. Fernando recibió condena reducida por colaboración. Majo desapareció del radar. Tomás, tras una entrevista reveladora, fue atacado en prisión. Lucas fue trasladado a un penal psiquiátrico de máxima seguridad. Eddie quedó libre de toda culpa, pero no de las consecuencias. Comenzó a escribir un libro sobre su historia. Al principio fue una forma de terapia, pero pronto se convirtió en un intento por entender cómo fue posible que todos sus amigos, todos, lo traicionaran. Y lo peor, como él no vio que el monstruo mayor nunca fue Lucas, sino alguien que estaba tan cerca de todos, que cuando desapareció, nadie lo notó. 5 meses después, mientras firmaba copias de su libro, La trampa del amanecer, una joven se acercó. Tenía unos 25 años, mirada curiosa, voz suave. Tu historia me pareció fascinante, especialmente la parte de Bruno. ¿Crees que de verdad murió? Eddie la miró fijamente. Eso creo. Al menos, eso quiero creer. La joven sonrió y se fue. Al irse, dejó una nota doblada en la mesa. Eddie la abrió. Solo tenía 4 palabras escritas: fase 5, repetición controlada. Y abajo, una firma: Bruno. Nos vemos la próxima en otra historia que contar.